tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este lunes 3 de octubre, como ya comentaba Arturo Renteral. El día de hoy estoy acompañado y saludo, como siempre, al doctor Marco Antonio Polo. ¿Cómo está, doctor, esta tarde? Muy bien, muy buenas tardes, amigos, amigas que nos están sintonizando. Pues un día más con un nuevo programa. Así es. Encaminado a la psicoterapia transpersonal. Doctor, ¿cuál es el tema que nos atañe el día de hoy? Hemos venido postergando el tema de la moda, de estas tendencias que se dan de manera social y que van repercutiendo a través del tiempo en la vida de las personas, en este caso de nuestros pacientes. Sin embargo, creo que no podemos dejar de pasar o pasar en alto la conmemoración del 2 de octubre. Un 2 de octubre que es un movimiento que se le ha llamado estudiantil, pero al cual estoy seguro que muchas personas que participaron en esos hechos y aquellos que lo vivimos a cierta distancia, podemos vislumbrar más que estudiantil un movimiento social, un movimiento donde varias agrupaciones, incluso algunos nacientes partidos políticos de la época, fueron emergiendo, y lo que repercutió después del movimiento del 68, en el 71, en el Halconazo, pero también en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, la aparición de los grupos porriles alentadas por la Secretaría de Gobernación, que se encargaron de mitigar cualquier manifestación con alguna tendencia social clara. Entonces, pues hablaremos un tanto del 2 de octubre, que por cierto, les quiero comentar, y les comento que ayer yo soy alguien que participa en las marchas, regularmente participo en las marchas, y sabiendo que la marcha sale a las 4 de la tarde, pues unos minutos antes ya estaba ahí en la Plaza de las Tres Culturas, sobre el eje central Lázaro Cárdenas, y no veía nada, veía uno que otro despistado igual que yo, listos para marchar, y resulta ser que nos avisan, o al preguntar me dicen, la marcha fue a las 11 de la mañana, y obviamente, bueno, pues la marcha que hice fue Bellas Artes, Plaza de las Tres Culturas, y luego de regreso Plaza de las Tres Culturas, Bellas Artes, y que por cierto, aún a las 4 de la tarde y unos minutos después, 4:30, todavía había bastante presencia del heroico cuerpo de granaderos. Y digo heroico no a forma de sarcasmo, porque al final de cuentas los granaderos son parte de la sociedad, son parte de nosotros, pero como son la primera línea de defensa social, visto desde la autoridad, obviamente a ellos les va como en feria y se les maltrata además. Sin embargo, mi reconocimiento, porque muchos de los conflictos que se han generado y que siguen repercutiendo es porque no se les ha permitido a los granaderos funcionar como debiese ser, y entonces ya cualquier pelafustán en nombre de un movimiento que no vivió, que no conoció y del cual no tiene referencia alguna, se atreve a gritarles y ofenderlos en bola, porque así cerquitas y él solito, uno solo, muy pocos. Entonces, para mí sí, al heroico cuerpo de granaderos, del cual además he tenido el gusto en algunos momentos de mi vida de dar algunos cursos allá con ellos, del lado de la psicoterapia, y tengo grandísimos amigos, entre ellos ahí, uno de nombre Enrique Cecilio Chapa Novoa, que es pero muy amigo desde mi infancia. Bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a platicar sobre todos estos temas y bueno, siempre teniendo muy en cuenta la figura del granadero, que es figura de autoridad también, no tendríamos que olvidarlo, ¿no? Así es. Saludamos a la maestra Ana María Rico, que está convaleciendo y que seguramente la próxima semana ya estará con nosotros. Un saludo, maestra. Bueno, ¿qué le parece, doctor, si vamos al primer corte? Le recordamos a la gente comunicarse con nosotros 63 93 11 00. Mándenos sus preguntas sobre el tema que vamos a tratar hoy, esto del movimiento estudiantil de 68, y bueno, estamos aquí para leerlos. Claro que sí, recuerden, 2 de octubre no se olvida.
Vamos a una corte. Vamos a entrar en materia sobre este movimiento estudiantil del 68. Muchas personas creen que explota ese mismo día, pero tuvo una historia previa sumamente interesante. Sí, y yo creo que lo primero es el tiempo en que se vive. No podemos sacar a México del contexto mundial, aunque no se da la globalización como se da ahora. Podemos checar que ese año, en otros momentos, en otros lugares del mundo se están dando movimientos sociales. Es como una especie de despertar que se da. Se llamó y se sigue llamando movimiento estudiantil por la participación principalmente de los estudiantes de las dos principales instituciones del país, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, a este movimiento se unieron grupos de trabajadores principalmente y de gente de la clase media que quería ascender, porque las posibilidades de ascender y de hablar con la verdad estaban totalmente cerradas. Estábamos viviendo la parte ruda y cruda de lo que es la presencia del PRI en el poder. Hasta ese momento solo existía un partido real, el partido oficial. En el poder, la mano fuerte, pero esa mano fuerte, y me estoy refiriendo a Gustavo Díaz Ordaz, también fue la mano fuerte en la economía. Y entonces estábamos viviendo un modelo de economía que nos permitió crecer de manera impresionante y mantener la inflación y todas las variables socioeconómicas. Así como podemos decir muchas cosas de Gustavo Díaz Ordaz, que como gran represor, también tenemos que ver que en su gestión, bajo su sexenio, se dieron importantes avances económicos, y para los jóvenes nada que ver con lo que ahora vivimos. Las grandes crisis económicas vienen a surgir principalmente un sexenio después, cuando se dice que el modelo estabilizador se ha agotado y empezamos a vivir crisis tras crisis. Así que todos aquellos que nacieron del 70 en adelante son hijos de la crisis en el buen sentido y a la mexicana. O sea, su vida ha estado plasmada desde los acontecimientos intergeneracionales por sucesos históricos, donde lo único que es común es crisis. Hay crisis sobre crisis. Entonces, Gustavo Díaz Ordaz, representante de toda esa gama de políticos oficialistas, mantiene la mano dura. No da cabida a que emerjan hacia el poder grupos distintos al oficial, pero por el lado económico mantiene un país más que estable, y para ello les sugiero lean las cifras determinadas por Banco de México con respecto al crecimiento del país durante el sexenio de Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970. Es decir, claroscuros, ¿no? Sí, claroscuros, sobre todo desde el punto de vista de las demandas sociales de ascendencia hacia el poder. Pero no olvidemos que así como las grandes primaveras árabes terminaron en un desastre, de alguna manera la primavera política del movimiento social del 68, por rudo y fuerte que se oiga, no terminó en ese desastre. ¿En qué sí terminó? Para el 68, el 2 de octubre, con una matanza irracional gestada por distintas áreas del gobierno, donde ahora ya se echan la pelotita, y la pelotita se la ha querido echar Gobernación desde ese tiempo al ejército, y hoy sabemos que la participación del ejército fue limitada, pero el grupo que ataca, el Batallón Olimpia, se ubica dentro del ejército, o al menos es el conocimiento de lo que yo sé hasta el día de hoy, aunque la disposición viene de Bucareli, en este caso del entonces secretario de Gobernación, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, que por cierto,
ayer, dentro de las consignas que lanzan los sobrevivientes del movimiento 68, es abrir juicio político. Alicia Echeverría, por favor, mantengamos la mesura. ¿Qué sentido tiene a estas alturas abrir un juicio a algo que ha sido enjuiciado y por los tribunales más fuertes, y que al final de cuentas nos dan mejor respuesta, que son los tribunales sociales? Eso es política, y eso es política como sucede en muchos actos del gobierno, donde buscan, a como sea, llevar agua a su molino. Claro. Ya nos empezaron a llegar algunos comentarios, unas preguntas. Nos comenta Esmeralda Rubio: doctor, ¿usted cree que en el momento en el que se encuentra el gobierno pueda ocurrir otro movimiento estudiantil? No, difícilmente coincido que hoy en día se pueda gestar un movimiento estudiantil tan fuerte como se dio en ese tiempo, pero creo que se está gestando un movimiento social mucho más fuerte que el del 68, un movimiento social que parece dormido, como que uno de las grandes consignas o de los grandes gritos del 68, que era únete pueblo, y que la verdad la consigna era únete pueblo agachón, así decía. Ya le quitaron la palabra agachón porque era peyorativa. Sin embargo, creo que ese pueblo agachón está despertando, y en ese sentido estamos en una situación de veras crítica, porque cuando detone no hay fuerza represiva que lo pueda contener. Entonces el movimiento social ya empezó, aunque creo que no va a ser representado, no va a ser guiado por políticos ni por partidos políticos. Creo que vendrá de la sociedad civil, y la sociedad civil, por desgracia, en estos casos, así como se moviliza con mucha fuerza, rápidamente puede ser sometida por los oportunistas y por aquellos que buscan el poder, y entonces nuevamente se reivindican los políticos, ya no los viejos, sino los nuevos políticos. Eso es un temor que se da en casi toda la República, y sobre todo aquellos estados donde el crimen organizado está más que presente. Prueba de ello es que el nuevo gobernador de Tamaulipas acaba de decir que va a luchar contra contra los grupos de crimen organizado, y ayer mismo le respondieron al señor gobernador como para que se entere de qué se trata este asunto, y que esto no se mitiga con declaraciones. Ya acabó la campaña, ahora los tamaulipecos, y yo, no siendo tamaulipeco, pero teniendo mucho que ver con tamaulipecos, pues queremos ver los resultados de todo eso que prometió, a ver si ahora sí se puede dar un cambio que no se ha dado en un estado tan rico, tan generoso y de gente tan maravillosa como Tamaulipas. Claro, vendrán ya las acciones. También nos comentan, doctor, ¿en el futuro se seguirá escuchando la consigna 2 de octubre no se olvida? Sí, indudablemente, y yo creo que va a haber como dos focos principales: aquellos que quieren vivir del presupuesto del 2 de octubre, que todavía hay por ahí varios, algunos de ellos que conozco, y que toda su vida, y cuando nos llegamos a reunir, por cierto, ahí en algunas de las cantinas de Santa María la Ribera, toda la plática tiene y versa sobre ese acontecimiento específico y todo lo que hicieron, pero que por desgracia, cuando se analizan las cosas, descubrimos que pues es más lo que se platica de lo que fue. Claro. Entonces, esa es como una parte. Y hay otra parte muy nutritiva por parte de la sociedad civil, que sí intenta reivindicar ese movimiento y no dejarlo desaparecer. No desaparecerá, es un movimiento histórico que, queramos o no, a todos en este país ha permeado, tarde o temprano. Aquellos que lo vivimos, yo en mi caso, siendo niño, casi adolescente, o aquellos que no habían nacido, indudablemente nos ha afectado, pero los que lo vivieron más directamente, de manera intrapersonal, inmediatamente se convirtió en algo trascendente en su vida, como mis amigos que sobreviven al movimiento de aquellos años de Boca 5, de la ESE, de la Superior de Economía, de Ciencias Biológicas y de Medicina, que es con los que yo trato, que su vida se convirtió en mucho o en una parte muy grande en el movimiento del 68. Esos que todavía platican
las anécdotas, muchas de ellas ciertas, muchas de ellas enriquecedoras y otras bastante transformadas. Es decir, marcó el rumbo de su camino para el futuro. Y del país. No entenderíamos el porrismo estudiantil en México sin el movimiento del 68. No entenderíamos el halconazo sin reflexionar en el 68 y las fuerzas estudiantiles más rebeldes y que dieron la cara y de los que poco se hablan, porque mucho se habla de la toma de CEU, que fue un acontecimiento muy fuerte, la salida del rector de la UNAM a marchar con sus estudiantes, pero poco se habla de la resistencia de las vocacionales en el casco de Santo Tomás y la forma en que fueron, y quiero ocupar este término, masacrados en ese año cuando se tomó casco de Santo Tomás y después cuando se tomó Zacatenco. Pero si hay un grupo que resistió, es la Boca 7. Y entonces poco se habla de lo que sucedió con la Boca 7, sí se habla de la forma en que tumbaron la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria con un bazucazo, pero la resistencia de Boca 7 posiblemente no fue igualada porque no pudieron tomarla después de distintos intentos, sino ya fue cuando fueron mermando la capacidad de resistencia de los muchachos. Y aquellos sobrevivientes de la Boca 7 seguro que no me dejarán mentir. Sí, les costó su trabajo. Les costó su trabajo. Nos pregunta Virginia, ¿cuál es el legado de la matanza de Tlatelolco para las nuevas generaciones? Yo creo que el legado en sí no tiene que ver con todo el movimiento, porque pareciera que todo el movimiento se reduce al 2 de octubre. No, es así como las primeras veces, sino que la primera, que varios grupos de sectores diferentes se unen. Una, dos, es de las primeras veces, sino que la primera donde al señor presidente se le llama por su nombre y se le agrede públicamente, cosa que no hoy se nos hace común, porque a Peña Nieto lo hacemos diario, pero en el caso de Díaz Ordaz no, ahí se puso y se tambalearon las instituciones, tanto que el temor del gobierno los llevó a cometer la atrocidad del 2 de octubre. No solo es la matanza, y el gran legado es que cuando el pueblo se une y se inconforma, seguro es que los políticos tiemblan. Claro. Y de entre ellos había varios hijos en el movimiento había varios hijos de políticos, y por cierto, a varios de ellos los sacaron del país. Y ahora resulta ser, porque la otra vez alguien me comentaba que decía que él había estado, y cuando hicimos la reseña y el análisis, incluso la investigación, resultó que una semana antes la habían sacado del país. ¿Y por qué lo sacaron del país? Porque ya se sabía lo que venía, pero solo se sabía en las altas esferas. Entonces, lo que hicieron fue, los hijos van fuera. Y entonces, ¿quiénes se quedaron? Los muchachos que vienen del pueblo, Pumas y Politécnicos. Pues sumamente interesante, eso ya la verdad lo desconocí totalmente, y por ahí dicen que el miedo no anda en burro. Bueno, ¿no? Habría que preguntarle a Paco Taibo III que sabe de la historia de su familia para que sepamos cómo está la situación. Pero no es la única familia que sacó. En ese tiempo era muy dado que los hijos de políticos, en comparación con ahora, que estudian en universidades privadas y si se puede extranjeras, estudiaban en UNAM. Entonces, cuando supieron y que los hijos estaban inmersos en el movimiento, los fueron sacando para evitar que ellos vivieran las consecuencias. Ahora, en Tlatelolco, en la plaza, no solo había estudiantes, había señoras y había obreros de movimientos sociales. Yo creo que ese es, y repito, el gran legado, que ahí se dieron las condiciones. El movimiento generó las condiciones de protesta necesarias. Miren, no siempre la protesta termina con buen fin. En muchas ocasiones la protesta tiene un sentido, pero después hay que cambiar la dirección. Por desgracia, casi siempre hay
manos ajenas en esos movimientos. Y cuando no hay manos ajenas, hay inexperiencia, porque no son líderes en esencia que puedan conducir el barco. El 68 nos lo demostró, pero no aprendimos. Después viene la generación X de la UNAM, donde después de haber conseguido tanto no supieron ganar y terminaron perdiendo. Y hoy tenemos el riesgo, aquellos que tenemos amor incondicional por el Instituto Politécnico Nacional, que el movimiento de hace unos cuantos meses, donde se hace a un lado a Yolo como directora general, se coloca a otro politécnico, corre el riesgo de que la calidad del politécnico, que de alguna forma se ha mantenido, se vaya desvirtuando y perdiendo, porque ahora resulta ser que los estudiantes pueden tener más poder del que deberían de tener en la cuestión académica, y eso es un riesgo el cual ni siquiera creo que ellos entiendan. Lo académico es de académicos. Así es, cuando un político mete las manos en lo académico, como ha sucedido muchas veces en el Politécnico, de donde sí tengo mucha referencia, regularmente comete tonterías. Tanto que la currícula del Politécnico se basa en que el alumno sepa más, aunque no sepa para qué sabe. Y entonces tiene y carece de muchos fundamentos sociales que le darían sentido. No se puede integrar lo subjetivo porque no es tomado en cuenta, y solamente es tomado en cuenta lo objetivo. Y la enseñanza en muchas escuelas politécnicas no es integral, y se cree que entre más sepa un egresado politécnico es mejor. Yo creo que han olvidado 50 años de experiencias en el mercado laboral. Pues ahí está la opinión sobre este asunto. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a un corte, doctor? Un pequeño corte. El programa pasado nos mandó saludos Joe Caballero. Doctor, desde Azcapotzalco, un gusto que usted sea de por aquí, sí, de ahí del barrio de la Cosmopolita, entre Cutlao y Ceilán. Ahí viví mis primeros años antes de emigrar a Sinaloa, a Guasave, Sinaloa. Pues un saludo a toda la gente de la colonia y de Azcapotzalco y de toda la Ciudad de México que nos está viendo el día de hoy. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Nos acaba de llegar un comentario, me voy a permitir leerlo y también agradecerle a Claudia Berizábal por compartirlo con nosotros. Dice: la madrugada del 29 de agosto, sujetos enmascarados dispararon contra Vocacional 7. En la tarde siguiente, estudiantes, trabajadores y vecinos pretendieron realizar un mitin, pero fue impedido por policías y soldados con tanques, y de nuevo ocuparon en el plantel. Así es, lo que decía a veces se ha hablado de la toma de CEU, se ha hablado de la Escuela Nacional Preparatoria, se ha hablado de la toma del casco de Santo Tomás, que está bien fuertísimo, y donde también hubo resistencia, por cierto. El casco de Santo Tomás no se entregó, sino fue tomado. La resistencia de varios estudiantes de la ESE, de medicina, de biológicas, y me parece que de la Boca 3 y de la Wilfrido Massieu se hizo latente. Okay. Por acá, un mensaje, Eduardo Ramírez: hoy en día se llevan a cabo marchas contra la reforma educativa. En el 68 buscaban la expresión y el no ser reprimidos. ¿Podría entonces esto desencadenar otra situación igual, o ya nos acostumbramos a vivir con marchas y represiones? Mira, hoy difícilmente un movimiento puede surgir sin que no haya de por medio algún interés distinto, ya sea del gobierno, de los partidos políticos o de los grupos que buscan emerger en el poder. La reforma educativa, que es una reforma sí educativa, pero también laboral, ha causado muchos conflictos. Ya ha causado muchos conflictos porque la reforma también tiene un tinte político. Y el actual secretario de Educación, que no es él quien la genera, sino él lo que hace es defenderla, tiene más intereses políticos que educativos. Incluso este señor, de veras, a veces cuando tenía ganas de reírme un rato, me ponía a ver sus declaraciones en las escuelas, y si ponen atención verán que casi siempre está rodeado de niños, porque es el mensaje que quiere mandar, que todo lo que está haciendo lo está haciendo por la educación. No dudo que muchos de los puntos de la reforma educativa requieran no solo ser analizados, sino impulsados,
porque el nivel académico de las escuelas públicas en México es muy deficiente, y de ahí tendríamos que hablar. Ya comenté algo del Politécnico, no se salva la Universidad Nacional Autónoma de México, pero las otras instancias que se fueron generando, como el caso de DGETI, como el caso de CONALEP, como el caso del Colegio de Bachilleres, sus niveles académicos han venido bajando sustancialmente. Creo que en ese sentido la reforma, la intención de preparar a los docentes a nivel medio superior, pero también desde la primaria y el medio superior es importante, y es buscar buenos resultados. Hace no mucho, platicando con unas gentes del Politécnico y de DGETI, me decían que ahora para el ingreso de maestros era piso parejo para todos. Pero un amigo también cercano pidió un favor y el piso ya no estuvo parejo. Pero también sucedió en el Politécnico, y por lo menos tengo 2 referentes donde el piso ya no fue parejo. O sea, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Yo me pregunto hoy en día qué ha sucedido con los avances con respecto a las distintas acusaciones que han sido vertidas sobre el presidente de la República con respecto a su tesis, y que la contestación que escuché también en un foro donde está el presidente es que no contestó. Lo mencionó, pero no contestó. Y esto solo me dice que tal vez se sigue calentando el caldero hasta que llegue el momento que surja. Por mientras tendremos que vivir con las marchas, porque además ahora ya medio mundo se encarga de protestar por medio de marchas. Ya se dieron cuenta del poder de la marcha. Hoy en día, sobre Avenida Zaragoza, el día de hoy, una manifestación de aproximadamente 100 gentes, y eso así a ojo de buen cubero, no considero que más, tenía ahí alrededor de 200 granaderos y causando un tráfico terrible. Y eran las 11:30 de la mañana sobre Avenida Zaragoza. Igual se paran 20 personas en un crucero y desquician. Ya no solo no marchan, sino se quedan parados porque han encontrado el poder que tiene el interrumpir y afectar a los demás. Y entonces la consigna del 68 sería muy válida: únete, pueblo. Por desgracia, muchas de las veces agachón, y agachón no porque no se levante, sino porque se levantan sobre todo para intereses tan personales y particulares que no tienen razón de ser, pero sí una afectación tremenda sobre la población. Claro. Nos comenta Carlos Osorio, él vive en Tlatelolco, y nos dice que caminar en México era como estar dentro de la ley marcial. Las botas sobre el pavimento es un recuerdo que no puede sacar de su mente. Posiblemente, y tal vez estamos en presencia de una adaptación que requiere ser tratada para entender esta parte de la ley marcial que se dio sobre todo esa noche. El evento se hace en Tlatelolco. Varios de los muchachos se pueden esconder en los departamentos, les abren, pero de ahí son sacados por el ejército, no por el batallón Olimpia. En este sí tuvo que ver el ejército. Todavía nos preguntamos qué pasó con el párroco que estaba en la iglesia, que no abrió las puertas de la iglesia que está ahí en la Plaza de las Tres Culturas, cuando la gente corrió despavorida. Algo se empieza a vislumbrar más o menos en la mañana. No se entendía qué había pasado, porque además la mayoría de los noticieros distorsionaron o no comentaron lo que había sucedido. Y casi todo el primer cuadro de la ciudad se sitió, cosa que pocas personas saben. Es más, del movimiento del 68 y del halconazo, hubo exiliados políticos en este país que fueron mandados a países de Sudamérica, cosa que también no se conoce. Se les dijo: o te vas o te vamos, y decidieron irse dejando a sus familias, casi todos ellos líderes estudiantiles de media tabla, porque la mayoría de los líderes estudiantiles y de los líderes obreros fueron detenidos días antes o esa misma noche.
y casi todos ellos fueron a dar al Palacio Negro de Lecumberri o algunas cárceles. Sabemos que hubo estudiantes detenidos en Pachuca, y lo sé porque un familiar mío lo fuimos a sacar, o mis padres lo fueron a sacar de allá de la cárcel de Pachuca, donde los llevaron al Campo Marte. Principalmente llevaron muertos en ese tiempo, o al menos es las crónicas de lo que han comentado algunos militares posteriores, muchos años después y ya cercanos a su muerte. Nos comenta a Alondra Ruiz que ella, jugando un poco con esto de la mente, de lo que recuerda en esos tiempos, ella recuerda una frase muy icónica en uno de los carteles que era: el juego político no es Olimpo. Interesante, está utilizando algunos términos interesantes para esa época y para ese contexto, porque el contexto le da sentido a lo que sucedió. Si queremos aislar el contexto con lo que sucedió, nos quedamos con esa historia muy a la mexicana, esa historia medio contada, esa historia que nos habla de los grandes héroes, los grandes mártires. Y quiero decirles que el movimiento del 68 tuvo mártires, no tuvo héroes. 1, 2, no todos se vieron mártires. También había unos pelafustanes de buen tamaño que se encargaron de hacer tropelías en nombre del movimiento estudiantil. Y prueba de ello es que esto se encrespa con la quema de camiones en ese tiempo. Y que a veces dicen que el movimiento del 68 fue un movimiento totalmente pacifista, pues seguramente lo vieron en el programa de noticias de ese tiempo de Jacobo Zabludowski, porque la verdad era otra. 1, 2, todo lo malo lo hacían los estudiantes, todo. Hubo un accidente, fueron los estudiantes. Un perro mordió a un niño, ese perro era un estudiante. Se quemó una casa, fueron los estudiantes. Hubo robos, fueron los estudiantes. En el caso de los estudiantes, lo que sí nos queda claro es que hubo algunos saqueos, sobre todo durante las marchas. Esto llevó en algún momento a replantear el movimiento, y nosotros lo conocemos al tiempo como el 13 de septiembre, la marcha del silencio, donde ya no se pidió que no se lanzara consigna alguna verbalmente y que se acallara, por este sentido de que todo lo malo se le atribuía al movimiento estudiantil 68, y que vuelvo a decirles, es un movimiento social. Nos llama el ingeniero Oscar Moreno y él comenta: en el 68 en Ciudad Universitaria salían los universitarios cantando el himno, pero desalojaban pacíficamente. En cambio, en el Politécnico la policía no pudo desalojarlos, por eso tuvieron que echar mano del ejército. Así es, y esto que comenta el ingeniero Oscar Moreno es más que cierto, y le consta porque el ingeniero Oscar Moreno, que es politécnico, sabe bien de lo que está hablando. ¿Y por qué ni Zacatenco, ni el casco de Santo Tomás, ni la Boca 7 fueron entregadas? Fue necesario que la policía recurriera al ejército y fueron tomadas. Este es algo muy politécnico, porque el politécnico de ese tiempo es hijo de obrero, es hijo de campesino, es hijo de abajo del pueblo, de donde sí está el pueblo, donde sí estaba el hambre. Y ellos, de ese tiempo, y con toda la admiración hoy en día de mi parte, se encargaron de hacer grande el guinda y el blanco. Saludos, ingeniero Oscar Moreno. Dice Olivia Guadalupe: fui parte del movimiento del 68 y para sobrevivir fui escondida en paredes huecas de un edificio de Tlatelolco. Seguro que sí. Bueno, pues vamos a continuar con más de este interesantísimo tema. Nos está dando muchísima información, muchísimos datos que pues nosotros, al menos yo como persona que no tuve la oportunidad de coincidir en ese tiempo, desconocía, y bueno, hoy estoy aprendiendo muchísimo, doctor. Entonces, ¿les parece? Vamos a un pequeñísimo corte y regresamos con mucho más. Y seguimos esperando las llamadas y los comentarios de nuestros amigos. Excelente. Por favor. Sí, Eduardo Ramírez, no te terminé de contestar con respecto a la reforma educativa y el movimiento del 68. Y el comentario es que si tenemos que acostumbrarnos a vivir en marchas y represiones, yo creo que sí, por un buen tiempo.
Y te diré que represión es muy, muy light, nada que ver con lo que sucedía en los años 60, finales de los 60, sobre todo los 70 y algo de los 80. Lo que sí, las marchas son buen fruto, son buen fondo, y bajo ese esquema mucha gente se hace de recursos como no tienes idea. Y entonces cada vez que veas una marcha, pregúntate a quiénes beneficia esa marcha. Y está fácil, porque al menos en la Ciudad de México no creo que pase un día sin que haya marchas. Claro, pues dicen que río revuelto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos llega también una serie de preguntas de María Ríos, que dice: la memoria colectiva mexicana, a su punto de vista, doctor, ¿cómo almacena el 2 de octubre? ¿Un recuerdo que genera miedo o un recuerdo que genera rencor? ¿O solamente es un recuerdo más? Mira, va a ser es muy difícil pensarlo en lo general. Yo creo que en cada persona, o sobre todo los más interesados, habrá un simbolismo relacionado con el 2 de octubre. El conflicto es que en México tendemos a desvirtuar los hechos, y entonces contamos una historia que no corresponde a la realidad, y tendemos a que esa historia se vuelva verdad de tanto que la repetimos. Pero esto es común, no solo para el 2 de octubre, sino para la mayor parte de nuestra historia. Y empecemos por el nacimiento de nuestro país, que fue reconocido muchos años después, pero el nacimiento que se da la madrugada del 16 de septiembre. No se ha hablado de lo que decía Hidalgo, pero Hidalgo no pedía nada que tuviese que ver con un nuevo país o la independencia de este país. Pero se da como fecha de nacimiento del México independiente. Habría que ver qué gritaba, porque ni siquiera gritó México. Ahora, hace no mucho, hace 2 o 3 años se habló mucho y se discutió mucho sobre el 13 de septiembre en la invasión norteamericana, y hasta dónde la presencia de esos jóvenes, no de niños, de esos jóvenes cadetes se había hecho. El colegio militar en su gran mayoría fue desalojado, fueron algunos cadetes los que se quedaron, pero los que dieron la cara y los que dijeron hasta la muerte y que lo cumplieron, porque con sus vidas defendieron el país, fue el batallón de San Patricio, principalmente con otras partes del ejército. Pero el batallón de San Patricio fue quien defendió el castillo de Chapultepec. Pero nos encanta todavía, hace unas semanas, ver el festejo y la conmemoración, y con los grandes políticos hablando de los niños héroes, hasta el señor presidente mencionando la gesta heroica de los niños. No hubo niños, eran adolescentes, eran cadetes, 1, 2. La mayoría, la gran mayoría fueron desalojados, fueron unos cuantos los que decidieron quedarse, pero la defensa la hizo el batallón de San Patricio hasta su muerte. Antes de la batalla, donde paulatinamente se da la batalla de Churubusco, un poco antes, y después la toma del castillo de Chapultepec. ¿Quién defendió? Parte del ejército, lo que quedaba, y el batallón de San Patricio, hasta la muerte. Pues ahí está. Nos dice Cárdenas Ruiz: el movimiento fue tal que más de 150,000 manifestantes frente a Palacio Nacional gritaban: sal al balcón, chango hocicón. Así es. Sin duda, una frase que movió hacia un desenlace fatal. Así es. En lo que hemos podido analizar en otros foros con respecto a la personalidad de Gustavo Díaz Ordaz, teníamos muy claro esta cuestión autoritaria, marcadamente autoritaria, egocéntrica. Pero yo no sé si vino de él, si no fue una figura que no aparece tanto en el 68, pero que sí es responsable, porque era el secretario de Gobernación, que es Luis Echeverría. Luis Echeverría sí era un psicótico, y ahí tendríamos que observarlo con mayor detalle. Obviamente la responsabilidad le correspondía a Gustavo Díaz Ordaz, y así se le llamaba, hocicón. Pues como tal. Es decir, bueno, pues por sus características físicas también, ¿no? Es decir, utilizaban luego que el manifestante buscaba adolecer, ¿no? Buscaba lastimar por medio de la figura física del presidente, ¿no? Él quedó marcado por ese movimiento, y sobre todo por el 2 de octubre.
pero siendo justos tendríamos que revisar el sexenio de Díaz Ordaz, de Gustavo Díaz Ordaz, y seguro que nos vamos a llevar con sorpresas, sobre todo de algo que hemos padecido mucho los mexicanos, que es la parte económica. Con él, en la estabilidad económica y el crecimiento económico, no tuvimos bronca. Y por mucho tiempo, no de él, pero ya venía el peso a 12.50. Si hoy quisiéramos hacer esa conversión, no hablaríamos de 18, 19 pesos, no. Hablaríamos de 18,000 o 19,000 o de 20,000 pesos por cada dólar. Recordando que en los 90 quitamos 3 ceros a la moneda, para evitar estas cantidades que se volvían astronómicas una vez que iban creciendo. Y entonces, con Díaz Ordaz hablamos de un 12.50 por mucho tiempo, hasta hoy en día que hablamos en un 19,000. Una gran diferencia.